Quisiera en este domingo compartir este mensaje, ahí está el título de este mensaje, que habla de acción, ¿sí? Habla de acción, ahí está el verbo correr. Y en algunos jueves, nuestro hermano Isaac nos ha estado enseñando acerca de la carta a los filipenses y nos ha enseñado en el capítulo número 3, también se mencionó en el capítulo número 2, la necesidad que tenemos los creyentes de crecer en nuestra fe, de crecer en nuestra salvación. Como dice el capítulo número 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La idea de ocupaos tiene la idea de trabajar. Cuando el Señor llega a nuestra vida y nos salva, comienza lo que podemos llamar una carrera, comienza una vida nueva que, como toda vida, necesita desarrollarse, necesita crecer. Nosotros estamos viendo hace unos minutitos a la nena de Isaac y Caro. Su niñita va creciendo, ¿sí? Y yo sé que todo papá, cuando nuestros hijos son pequeños, tienen 6, 7 meses, estamos deseosos de que caminen lo más rápido posible. Los tomamos, les ponemos andador, y una vez que ya comienzan a caminar, ya no queremos que caminen, porque no caminan, corren y se caen, pero es parte del proceso. Bueno, la vida cristiana, nuestra relación con el Señor, también debe ser una relación que va avanzando. Por eso el título Corramos, pero con paciencia. La palabra paciencia aquí tiene la idea de resistencia. Necesitamos correr continuamente y constantemente en esta relación que tenemos con el Señor. Por lo tanto, desde esta perspectiva queremos mirarnos, queremos evaluarnos a nosotros mismos a la luz de las Escrituras para ver cómo está nuestra carrera, cómo está nuestro avance con el Señor. Yo no sé cuántos años usted tiene en el Señor, si tiene 10 años, 20 años, 30, 40 años en el Señor. Una bendición todavía, si ya hace 30 años todavía estamos creciendo y corriendo o no esta carrera, pero también necesitamos saber si en esto hemos avanzado y hemos crecido o por alguna razón estamos un poco detenidos en la carrera. Como puse acá, la vida en Cristo es ilustrada de muchas maneras en las Escrituras. Dios toma algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos entender de mejor manera algunas de las enseñanzas espirituales que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, también podríamos hablar esta mañana acerca de la ilustración de un edificio. Si usted recuerda las palabras del Señor, Él dijo que Él va a edificar su iglesia. ¿Recuerdan que Él va a edificar su iglesia? Se nos enseña por la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es la piedra angular y que nosotros somos piedras que somos edificadas en este edificio. Por eso puse acá donde el Señor es el constructor y nosotros somos las piedras vivas, como dice la carta de Primera de Pedro. Y aquí tenemos esta figura que no es muy difícil de comprender, donde el Señor nos pide y nos demanda que nosotros vayamos creciendo, ¿no?, en este edificio que es la iglesia. También se usa otra figura que es muy conocida y también es muy fácil de comprender. Se nos ilustra nuestra relación con el Señor como si fuésemos un cuerpo, donde el Señor es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo, diferentes miembros con diferentes actividades, con diferentes funciones, pero siendo parte de un mismo cuerpo. Por lo tanto, como aparece esta figura, la iglesia tiene una sola cabeza, tiene una sola autoridad, tiene un solo Señor, y ese es el Señor Jesucristo, y nosotros, todos los creyentes, somos parte de su cuerpo, de sus miembros. Por lo tanto, lo que yo quiero compartir el día de hoy es la figura que usa la Biblia, los términos que usa para hablarnos de una carrera. Como puse acá,
también es ilustrada la vida cristiana como una carrera, donde el Señor Jesús llama a los competidores, donde el Señor Jesucristo llama a los participantes a través del Evangelio, ¿sí? El día que usted escuchó el Evangelio, el día que usted creyó al Señor Jesucristo, el día que usted se convirtió al Señor, el día que usted aceptó el regalo de la salvación, ese día usted comenzó su carrera. Ese día yo comencé mi carrera en la vida cristiana. Desde ese día el Señor quiere que yo vaya avanzando y creciendo, ¿sí?, en mi carrera cristiana. Por lo tanto, esta carrera, la carrera tiene una partida, y la partida es el día de nuestra conversión. Y el final de la carrera, ¿cuándo se termina nuestra carrera? Se termina cuando el Señor venga por nosotros. Esa es nuestra esperanza, que el Señor regrese por nosotros, o la carrera se termina el día que el Señor nos lleve a su presencia, ¿sí? Ahí va a terminarse nuestra carrera. En mi caso, mi carrera con el Señor ya tiene un poco más de 30 años. Hace más de 30 años que el Señor llegó a mi vida por primera vez como mi Salvador. Ese día comenzó mi carrera en la vida cristiana, y usted puede recordar el día de su conversión y saber cuánto tiempo, cuántos años lleva en esta carrera. También en este sentido, en el sentido de que la carrera tiene una partida y un final, también podemos decir que la partida es el Señor Jesucristo, ¿sí? La partida se debe a la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, y el final también es el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor es la partida y el Señor también es la meta de esta carrera. Ahí tenemos una imagen de una hermana, de alguien que va corriendo, ¿no? Corriendo hacia el Señor Jesucristo. Y la verdad que tarde o temprano nosotros vamos a llegar al final de esta carrera a la presencia de nuestro amado Señor. Podríamos decir que estamos corriendo, y yo traté de usar un pasaje de Romanos, darle una idea parecida a esta idea de correr. Podríamos decir que estamos corriendo en Él, es decir, la carrera cristiana, la carrera en el Señor se vive en Cristo, ¿sí? Si usted ha leído o ha estudiado la carta a los Efesios, el Señor le transmite a su iglesia que todas las cosas que nosotros hacemos, todas las cosas que somos, todas las cosas que tenemos, las tenemos en Cristo. Y esta es la forma correcta de correr la carrera, de vivir la vida cristiana. Es en el Señor, ¿sí? Pero no solamente es en el Señor, sino que estamos corriendo por el Señor. Es decir, nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor y corriendo la carrera que Él nos ha pedido que corramos para Él. Es decir, nosotros estamos corriendo por el Señor para que Él sea glorificado, para que el Señor sea manifestado en nosotros, para que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en cada uno de sus hijos. Y estamos corriendo también en un sentido hacia Él, estamos corriendo hacia el Señor. Por lo tanto, la carrera de la vida cristiana se trata del Señor Jesucristo. También podríamos decir que es una carrera de resistencia, ¿sí? Una carrera de resistencia. La verdad que a veces los crecimientos se dan y los avances se dan muy rápidos. No siempre eso es malo, solo que esos crecimientos rápidos se deben sostener en el tiempo. Y el Señor nos ilustra que la vida cristiana, que la carrera de la vida cristiana es una carrera a largo plazo, es una carrera de día a día, es una carrera de resistir, ¿sí? Y yo me imagino
que llevamos años en el Señor, los que llevamos años en el Señor, pienso, por ejemplo, en el hermano Martín, la hermana Silvia, algunos otros hermanos, la hermana Marta Uribe y otros hermanos que conocen al Señor hace muchos años, más años de los que les conozco yo. Sin duda, me imagino que han tenido que enfrentar muchas situaciones difíciles, pero gracias al Señor todavía están sirviendo y creciendo y corriendo su carrera. También podemos decir que es una carrera con obstáculos y nosotros los creyentes sabemos por la palabra del Señor, en Hechos capítulo número 14, se les enseña a los hermanos que vamos a entrar a la presencia del Señor a través de muchas tribulaciones, de muchas situaciones difíciles. No debemos sorprendernos los creyentes cuando nos damos cuenta que hay muchas dificultades para que nosotros podamos vivir y servir al Señor como Él quiere. Por lo tanto, no debe sorprendernos. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus apóstoles, cuando el Señor Jesucristo envió a sus siervos, siempre les advirtió de los peligros que ellos iban a correr. Les advirtió que los iban a poner en cárceles, les advirtió que aún de la propia familia les iban a dar las espaldas, les advirtió inclusive que les iban a azotar, les advirtió que inclusive iban a matarles si fuese posible, y nosotros conocemos la historia bíblica y la historia después de las Escrituras también, que así ha sido, ¿sí? Es una carrera con obstáculos. Es una carrera continua, es decir, como se dice ahora, 24/7. Nunca dejamos de correr, nunca se para la carrera, siempre estamos en constante avance en lo que es la carrera del Señor. La carrera continúa. Y también es una carrera en un sentido pública, es decir, no solo Dios ve nuestra carrera, sino las personas que nos rodean ven también nuestra carrera. Las personas ven cómo es nuestra relación con el Señor, ven si avanzamos, ven si nos apartamos, ven si vivimos de una manera como es digna del Señor. Por lo tanto, aquí tenemos algunas cosas respecto de esta carrera ilustrada, ¿o no?, con esta figura, una carrera de obstáculos. Quisiéramos considerar o quisiera que mirásemos a grosso modo, en términos generales, la carrera del apóstol Pablo. Me encantaría mostrarles mi carrera, pero mi carrera todavía está en proceso. Sin embargo, la carrera del apóstol Pablo fue una carrera que él terminó. Y vamos a mirar la carrera del apóstol Pablo. La carrera del apóstol Pablo comenzó camino a Damasco. Eso es Hechos capítulo número 9. Recordamos que Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los hermanos, un perseguidor del evangelio de Jesús, iba camino a Damasco para atrapar, para encarcelar a algunos hermanos en Cristo. Y el Señor se aparece en el camino a Damasco, y ese día Saulo de Tarso se convierte al Señor y comienza su carrera. Eso fue aproximadamente en el año 36 después de Cristo. Aquí tenemos esta imagen donde el Señor aparece o no a Saulo de Tarso y le pregunta: ¿por qué me persigues? Ese es el día de su conversión. Ahí comenzó la carrera del apóstol Pablo. La carrera del apóstol Pablo terminó en su martirio en la ciudad de Roma. Segunda Timoteo, el capítulo número 4, nos enseña que el apóstol Pablo estaba a punto de ser sacrificado por servir al Señor. Y eso aproximadamente es el año 66 después de Cristo. Aquí tenemos, la tradición dice que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fue decapitado por el Señor. Entonces, posiblemente su carrera duró aproximadamente unos 30 años. Y cuando miramos la vida del apóstol Pablo, realmente su carrera fue intensa. Y esperamos que el Señor nos permita a nosotros también correr nuestra propia carrera de la manera que Él espera.
Veamos cómo fue el llamado a la carrera del apóstol Pablo. Y usted puede también pensar cómo fue el llamado a su propia vida, cómo fue que el Señor llegó a su vida. Sin duda no fue porque usted era un perseguidor de la iglesia. Tal vez el Señor le llamó a usted al evangelio a través de un amigo, a través de una predicación, a través de una enfermedad. Algunos se convierten en velorios, otros en algún campamento, pero el Señor siempre es el Señor a través del evangelio que Él va a llamarnos. Veamos cómo fue el llamado del apóstol Pablo. Según Filipenses capítulo 3, versículo número 12, dice así. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los hermanos en Filipo, dice, no que lo haya alcanzado ya. Estamos aquí alrededor del año 62 probablemente. El apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Filipo, el apóstol Pablo está prisionero en una casa alquilada en la ciudad de Roma, lo que se conoce como su primer encarcelamiento en una casa, no en una cárcel. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo sabía, era consciente, entendió que el día que el Señor Jesucristo lo tomó, la palabra así significa tomar, el día que el Señor Jesucristo lo tomó, el día que el Señor Jesucristo lo escogió con un propósito. Y queridos hermanos, el día que el Señor llegó a nuestra vida, no solo nos salvó, sino que nos salvó con un propósito. Si usted recuerda la carta a los Efesios en el capítulo número 2, dice que somos salvos no por obras, pero que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y queridos hermanos, la salvación no es solo un pasaje al cielo. La salvación es más que eso, es una manera de vivir para el Señor, haciendo lo que es su voluntad y cumpliendo su plan para nosotros. Y el apóstol Pablo entendió claramente que el Señor lo salvó porque tenía un propósito que cumplir en él. Este pasaje lo cité de una paráfrasis de otra versión. Escribió así el apóstol Pablo: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. Y hermanos, muy importante este reconocimiento. Por más que llevemos 20, 30, 40 años, todavía el Señor no ha terminado su obra en nosotros y todavía nosotros no hemos cumplido la meta que el Señor nos ha trazado, ¿sí? Muchas veces decimos, pero yo ya llevo 20 años, 30 años en el Evangelio, y la verdad ese es un mérito, pero no necesariamente significa que yo ya sea totalmente espiritual, totalmente maduro, totalmente completo, en el sentido de que no necesito del Señor. Todos necesitamos del Señor cada día y seguir creciendo en Él. Y el apóstol Pablo jamás presumió de que ya no necesitaba nada más o que ya había terminado su carrera a esta altura del partido. Dice, sino que sigo adelante. Estoy tratando, dijo el apóstol Pablo, de alcanzar esa meta. No era su meta, era la meta que el Señor le trazó, la meta que el Señor le impuso, pues esa es la razón, dijo él, por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Y el apóstol Pablo tenía con mucha claridad que el día que el Señor le salvó con un propósito. ¿Y cómo es que lo sabía? Porque el Señor se lo va a comunicar a través de su siervo Ananías. Aquí tenemos en Hechos capítulo número 9, cuando el apóstol Pablo queda ciego por algunos días y el Señor manda a su siervo Ananías a hablar con Pablo, y esto es lo que el Señor dijo a Ananías. Le dijo así: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando acerca de Pablo. Es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, de la misma manera que el Señor, cuando salvó a Pablo, tenía un propósito específico con él, el Señor también, el día que le salvó a usted y a mí, también tiene un propósito específico. Si bien hay propósitos comunes que tenemos todos los creyentes,
Por ejemplo, recién estábamos hablando acerca de nuestro hermano Bruno y nuestra hermana Isca, que se acaban de casar. Bueno, Dios, como esposos creyentes, Dios tiene propósitos para nosotros. Dios tiene demandas comunes para todos los varones que somos esposos. Dios tiene demandas comunes para todas las esposas. Dios tiene demandas comunes para todos los que somos padres. Yo que tengo el ministerio de ser un pastor, Dios tiene demandas para todos sus pastores, ¿o no? Esas son cosas que tenemos en común, pero a la vez hay cosas específicas que Dios nos ha demandado a cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver primero con nuestros dones, ¿sí? No todos tenemos los mismos dones. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él es un apóstol. El Señor lo escogió para ser un apóstol. Yo no soy un apóstol. Yo no tengo la misma comisión que tenía el apóstol Pablo, pero sin duda yo tengo un ministerio al que el Señor me ha llamado y usted también tiene un ministerio. El Señor también a usted lo ha llamado para algo específico en lo que Dios quiere que usted pueda servir y crecer. Porque yo, dijo el Señor, le mostraré al apóstol Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el apóstol Pablo entendió, comprendió, aceptó y se gozó de que el Señor le permitiese servirle a él después de haber sido él un perseguidor de la iglesia. Bueno, en segundo lugar, como dijimos que es una carrera que tiene obstáculos, el apóstol Pablo, sin ninguna duda, enfrentó muchos obstáculos, muchas cosas en el camino enfrentó como enfrentamos los creyentes. Tal vez nosotros no enfrentamos los mismos obstáculos que enfrentó el apóstol Pablo, pero enfrentamos obstáculos y tienen los mismos propósitos. Hay obstáculos externos y hay obstáculos internos. Por ejemplo, quiero contarles, y tal vez los pastores que estamos viviendo esta pandemia, tenemos un obstáculo externo. Quiero decirles que es bien difícil, muy difícil pastorear una iglesia a través del computador. Es muy difícil cumplir el ministerio pastoral a través de manera en línea, telemáticamente, ¿sí? Porque el ministerio pastoral no es simplemente enseñar, no es simplemente predicar. Gracias a Dios podemos predicar, podemos enseñar, pero el ministerio pastoral es mucho más que enseñar, es mucho más que simplemente predicar. El ministerio pastoral está relacionado con relacionarse con las ovejas, con verse con las ovejas, con tocar a las ovejas. Y nos vemos limitados, ¿o no?, para poder cumplir nuestro ministerio. Ahí tenemos un obstáculo externo que, gracias a Dios, de alguna manera tenemos que tratar de salvar, ¿sí? De salvar. Yo me imagino y espero que no sea así, tal vez después de esta pandemia, cuando ya se nos permita volver a congregarnos de manera normal, ¿cuántos hermanos van a quedar en el camino? ¿Cuántos hermanos tal vez van a se han visto afectados, se han visto descuidados porque no se ha podido dar el contacto entre pastor ovejas o entre hermano y hermanos que es tan necesario para sostenernos unos a otros? Hay obstáculos también internos que pasan por uno mismo: desánimo, desaliento, frustraciones, temores, ¿o no?, que no nos permiten a veces avanzar. Pecados también, como dice el mensaje a los hebreos en el capítulo número 12, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. También se van a presentar situaciones pecaminosas que no nos van a dejar pararnos, porque vamos a estar ahí o no nosotros con nuestro corazón duro, que nos van a obstaculizar nuestro avance en la carrera cristiana. Desde el punto de vista del enemigo, porque no sé, me imagino que todos los que estamos conectados sabemos que hay un enemigo, ¿no? Si leemos la carta a los Efesios en el capítulo número 6, se nos enseña que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Es decir, hay una lucha espiritual real, hay un enemigo real, un enemigo de Dios, un enemigo del Señor y a la vez un enemigo nuestro. Y el propósito del enemigo es que estos obstáculos que enfrentemos
ya sea los externos o los internos, es que en primer lugar, nos desviemos de la carrera. Esto es nuestro término descarriar. Me imagino que usted ha usado este término o lo ha escuchado de algún hermano. Sabes que se nos descarrió tal hermano. Significa que se salió del camino, ¿no? Se desvió del servicio al Señor, se desvió de su crecimiento espiritual, se desvió. Y muchas veces los creyentes nos desviamos, y yo siempre oro que si nos desviamos rápidamente, el Señor nos permita regresar y volver al camino. Pero a veces pasan años en que estamos descarriados, alejados del Señor, sí, y el enemigo nos tiene ahí engañados, nos desviamos de la carrera. Ese es el propósito del enemigo. También tiene el propósito que nos detengamos, ¿sí? A veces por conflictos eclesiásticos, con conflictos con algún hermano, conflictos con un pastor, los hermanos paran y dicen, no voy a congregarme más, voy a dejar de asistir a la iglesia. Y no es que se buscan otra iglesia, sino es que no van a ninguna iglesia, por lo tanto su carrera, a su servicio al Señor, su avance en el Señor, su crecimiento, sus dones quedan estancados, quedan detenidos y no avanzan. Y también a veces el propósito del enemigo es que seamos descalificados. Va a tentarnos para que seamos descalificados, para que no podamos continuar. Le compartía a un hermano y a la vez les pido oración a los pastores, las personas que están al frente de cualquier congregación del Señor. Siempre vamos a enfrentar situaciones para que seamos descalificados. El enemigo va a tratar de ponernos trampas en el camino para que salgamos del ministerio, para que no podamos continuar. Va a ser lo mismo con ustedes. De alguna de otra manera va a poner trampas en el camino o no, para que nosotros nos apartemos del Señor. Yo cada vez que escucho de un siervo del Señor que ha tenido que salir del ministerio, ya sea por un pecado de, no sé, de mala administración, por un descuido de la familia, por un pecado de inmoralidad, me da una tremenda tristeza porque hay un siervo del Señor que ha sido descalificado. Gracias al Señor, cuando los siervos del Señor pueden ser restaurados en su vida personal, y a veces también restaurados en su ministerio, si fuere posible. Segunda Timoteo, el capítulo 2, el apóstol Pablo escribiendo con todo su corazón, con todo su amor a Timoteo, a quien él llama su hijo, quien es la persona que iba a continuar con el ministerio, le dice así: también Timoteo, tienes que luchar como atleta, tienes que luchar de manera legítima, porque si no luchas de manera legítima, no serás coronado. Y hermanos, necesitamos correr esta carrera siguiendo las reglas que el Señor ha escrito en su palabra. Tenemos que correrla a la manera de Dios y no a mi propia manera. No tenemos que adulterar las reglas, no tenemos que correr de acuerdo a los principios, a las demandas que el Señor tiene legítimamente. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, les cuenta el temor que él tenía. No sea, dijo él, que habiendo sido heraldo para otros, yo dice que muchas veces estuve llamando a otros a esta carrera a través del evangelio, o el Señor me usó a mí para que otros llegaran al evangelio. Ahora yo mismo venga a ser eliminado, venga a ser descalificado. Y hermanos, el enemigo va a querer que nosotros seamos descalificados, va a querer que nosotros seamos eliminados, va a tentarnos a que no sirvamos al Señor de una manera legítima, de una manera correcta. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿por qué Dios no saca los obstáculos? Él, si Él quiere, Él puede o no, pero Dios no solo nos saca los obstáculos, sino que muchas veces el Señor pone y permite esos obstáculos. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a descansar en Él, para que le creamos a Dios que Él va a estar con nosotros y le obedezcamos a pesar de los obstáculos. Un ejemplo en la vida del apóstol Pablo, y hay muchos, solo seleccioné este, para ver cómo sería mi actitud, y quiero ser honesto.
yo no sé si tendría la misma actitud del apóstol Pablo y de Bernabé y de Silas en este pasaje. Dice así, primero, Pablo y Silas son azotados de manera injusta. No había una causa justa para que fueran azotados. Y dice, y después de haberles azotado mucho por causa del Señor, por servir al Señor, no es porque eran malhechores, no porque habían hecho algún crimen, sino por servir al Señor. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, lo más profundo, lo más inhóspito, y les aseguró los pies en el cepo. No se pueden mover, ¿o no? Imagínense cómo estaría usted y yo si enfrentamos una situación de esta naturaleza por servir al Señor, por predicar el Evangelio. Estaríamos tal vez quejándonos. Estaríamos diciendo, bueno, esta es la última vez que voy a predicar el Evangelio. ¿Cómo el Señor no cuida de mí? ¿Dónde están sus ángeles que no me socorren? Bueno, mire el apóstol Pablo y Silas, pero, a medianoche, después de haber sido azotados, después de haber sido encarcelados, después de haber sido puestos en el cepo, ¿o no? ¿Qué hacen los siervos del Señor? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Realmente se da cuenta que el Señor no les quitó este obstáculo. Sin embargo, ellos, o no, lo más probable, no sabemos qué estaban orando, pero me imagino, oraban para honrar al Señor. Oraban tal vez para que el Señor les diera fortaleza para enfrentar esta situación. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y qué hacían los presos que estaban con ellos? Recuerden que es una carrera pública en un sentido también, y los presos los oían. Queridos hermanos, la gente que está aterrorizada por esta pandemia nos mira a los creyentes cómo nosotros enfrentamos esta situación. ¿Estamos tan aterrados como la gente del mundo o tenemos confianza en el Señor? ¿Oramos al Señor con desesperanza o sabemos que nuestras vidas están en las manos del Señor? Nadie nos va a quitar la vida si Dios no lo permite. Nadie va a tocar nuestras vidas si Dios nos da el permiso, ¿sí? Por lo tanto, ¿dónde está nuestra seguridad y nuestra confianza? Y los presos oían a Pablo y a Silas mientras oraban y cantaban. Y les recuerdo, mis hermanos, que esa noche, ¿o no?, cuando el Señor decidió librarles, esa noche se convirtió el carcelero y su familia. Esta fue la forma en que Dios llamó al carcelero y a su familia a la carrera de la vida cristiana, y lo hizo teniendo a sus siervos encarcelados, a sus siervos azotados, pero sus siervos oraban y cantaban himnos a Dios. Muy bien, quiero leer aquí un pasaje, es un poco extenso, donde el apóstol Pablo recuerda algunas de las cosas que ha tenido que enfrentar como obstáculos para servir al Señor, pero ninguna de ellas le ha frenado. En ninguna de ellas el apóstol Pablo ha sido eliminado, en ninguna de ellas el apóstol Pablo se ha desviado. Siempre él, en la gracia del Señor, ha podido vencer estos obstáculos. Dice así: yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Yo no sé, yo jamás he enfrentado azotes, jamás he estado preso por causa del Señor, no sé si usted lo ha estado. Todavía no he pasado peligros de muerte por servir al Señor. El apóstol dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 5 veces le dieron 39 azotes con vara por servir al Señor. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. Recuerdan que casi lo mataron, pensaron que estaba muerto. 3 veces he padecido naufragio. Estuve en alta mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Tal vez eso hemos enfrentado, ¿no? Tal vez cuando fuimos a predicar, nos tiraron una piedra, nos robaron algo, ¿o no?
Sé que hay iglesias que han sido quemadas, ¿o no? Peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Tal vez hemos vivido situaciones, tal vez algunas de estas parecidas, en trabajos y fatiga muchas veces, en muchos desvelos, en hambre y sed por causa del evangelio, no porque no trabajara o no, en muchos ayunos, en frío, a veces sin tener las cosas necesarias para abrigarse. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Recuerden, el apóstol Pablo tenía una enfermedad que le angustiaba, que le limitaba, que le hacía mucho más difícil, pero eso no fue un obstáculo para que él no siguiera sirviendo al Señor. ¿Recuerdan? Según a los Corintios capítulo 12 nos cuenta él de este aguijón que tenía en su carne, que oraba al Señor para que él lo quitase de él, y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Bástate, bástate mi gracia. Y el apóstol Pablo aceptó eso y entendió que el poder de Dios se hacía patente, se hacía efectivo en su debilidad. Hermano, tal vez usted y yo tenemos alguna enfermedad que no va a desaparecer de nosotros. Tal vez esa enfermedad el Señor la envió justamente para que yo aprenda a servirle a pesar de la enfermedad, para que yo aprenda a crecer y avanzar en mi carrera cristiana a pesar de mi enfermedad, a pesar de estos obstáculos. La gracia del Señor es suficiente para ayudarnos a continuar. Él dijo: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí tenemos entonces algunos de los obstáculos que el apóstol Pablo enfrentó. Más adelante, ¿o no?, él va a escribir lo siguiente. Ahora, dijo, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, el Señor le había demandado al apóstol Pablo que tenía que ir a Jerusalén, tenía que dar testimonio de él en Jerusalén. Y el apóstol Pablo sabía, porque el Señor le estaba revelando a través de sus profetas, que le esperaban prisiones y tribulaciones. Muchos le aconsejaron que no fuera, pero Pablo sabía que esta era la voluntad del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. El apóstol Pablo no le tenía amor a la vida solo por vivir. Recuerdan, en Filipenses él nos contó que para él vivía por Cristo. Y para él el morir era ganancia. Él dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, lo único que le interesaba era vivir para el Señor y cumplir el propósito por el cual el Señor le salvó. Y él dice: yo no tengo ni un problema. Quiero cumplir y acabar mi carrera con gozo. Hermanos, podemos correr a regañadientes, podemos correr de mala manera, pero la forma correcta de vivir la vida cristiana y correr esta carrera es con gozo para el Señor a pesar de los obstáculos. Y él quería cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús. No lo recibió de cualquier persona, lo recibió de su amado Salvador, el ministerio del apostolado, y él quería cumplir con ese ministerio. ¿Para qué, dijo él? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Mi hermano, usted y yo hemos recibido un ministerio no de la iglesia. La iglesia ha sido el medio, los ministerios los da el Señor. Y usted y yo debemos cumplir ese ministerio con gozo. Los esfuerzos, toda carrera requiere un esfuerzo. Y el apóstol Pablo se esforzó. En 1 Corintios capítulo número 9, él cuenta a los hermanos de la iglesia en Corinto por qué él no se aprovechaba de algunos derechos, por qué él renunciaba a algunos derechos que él tenía, a pesar de que esas cosas le iban a hacer mucho más difícil su servicio al Señor. Y esta es la razón. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hermanos, así como dice el mensaje a los Hebreos, o Hebreos capítulo número 12, despojándonos de todo peso. Hay cosas que nos van a obstaculizar
para seguir avanzando. Y el apóstol Pablo sabía, yo me abstengo de cualquier cosa que me desvíe de la carrera. Me abstengo de cualquier cosa que me descalifique de la carrera. Aunque puedo tener derechos, me abstengo de estas cosas. Ellos, dice la gente del mundo que corre en estas carreras normales o que lucha o no en los cuadriláteros en aquel tiempo, a la verdad, para recibir una corona corruptible, una corona que va a desaparecer, una corona que no es eterna. Pero nosotros, dice, nosotros luchamos y nos abstenemos para recibir una corona que es eterna, que no se va a corromper, que no se deshace, ¿sí? Dice allá, ¿y qué hace? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como que no tengo un propósito. Las cosas que el apóstol Pablo hacía eran, si contribuían al propósito de Dios, él tomaba estas decisiones. Si no contribuían al propósito de Dios, él las desestimaba. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y hermanos, aquí está nuestra autodisciplina con el Señor. Hermanos, para avanzar en la carrera y para obtener el premio como el Señor quiere que lo obtengamos, tenemos que ser creyentes disciplinados, creyentes que vivimos en obediencia al Señor diariamente. Yo sé que hay algunos hermanos aquí conectados que practican algunos deportes y lo hacen tal vez diariamente y se cuidan de la alimentación, se cuidan de dormir, se cuidan de esto, se cuidan de lo otro. De la misma manera se hace en la vida espiritual. Tenemos que cuidarnos, ¿o no? Y ser disciplinados diariamente. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su tiempo en las Escrituras? ¿Cómo está la predicación del Evangelio? ¿Cómo está su crecimiento al nivel suyo? ¿Sí? ¿Cómo estamos con el Señor en ese sentido? En Filipenses capítulo 3, vuelvo al punto, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Jamás el apóstol Pablo presumió de que ya no había nada más que hacer, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, qué importante es olvidar. El apóstol Pablo en este contexto está diciendo que él se olvidaba de que era judío, se olvidaba de que había estudiado con Gamaliel o que era fariseo, se olvidaba de lo que él entendió que fue su justicia, comillas o no, a través de sus propios esfuerzos. Descansaba ahora en Jesucristo. Y hermanos, tenemos que olvidarnos aún de nuestras victorias pasadas, porque la carrera continúa. A veces todo nuestro lenguaje es de antes. Yo antes servía al Señor, yo antes hacía esto, yo antes. Pero hermanos, la carrera no ha terminado, todavía estamos corriendo. Por lo tanto, olvidémonos de esas cosas pasadas, porque a veces vivimos de glorias y de victorias pasadas, pero en la actualidad no somos las mismas personas. Y el Señor quiere que al presente yo esté creciendo y, como Él dijo, extendiéndome, esforzándome a lo que está delante. Y hermanos, todavía hay carrera por delante. Todavía el Señor espera cosas de nosotros para honrarle a Él. Por lo tanto, como me extiendo, me esfuerzo, prosigo, continúo, ¿sí? Continúo a la meta, al premio de ese llamamiento que el Señor le hizo un día. Otra versión dice así: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por correr. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? No quiero fijarme en lo que ya he corrido, que yo antes, que yo hice, que yo fui. No. Me olvido de esas cosas, las dejo en las manos del Señor, pero sigo creciendo y me concentro en lo que todavía me falta por correr. No sé si usted ha visto algunas imágenes que son graciosas y tristes a la vez, de personas que antes de llegar a la meta comienzan a celebrar y levantan los brazos, ¿o no? Y pasa uno por el lado, ¡boom!, y le gana. Bueno, esto es lo mismo. No podemos cantar victoria hasta que la carrera se haya terminado, hasta que hayamos cruzado la meta. Y todavía, hermanos, la meta no ha llegado ni para usted ni para mí. Todavía estamos en plena carrera.
el término de la carrera. El apóstol Pablo terminó y el Señor le permitió saber que su carrera había llegado a su final. Este es el último libro que él escribe, la última carta que él escribe, y la escribe ahora en una cárcel, no en una casa alquilada como la primera vez, sino en una cárcel. Y escribió lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El apóstol Pablo sabía que él iba a morir. Como les puse al comienzo, su carrera terminó en su martirio, ¿sí? Murió por el Señor. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, es decir, peleé la batalla a la manera como Dios quiso que la peleara, con sus armas, ¿sí? No con cosas humanas. He acabado la carrera. Como les dije, la carrera del apóstol Pablo duró aproximadamente 30 años y él acabó su carrera. ¿Se acuerdan que leímos hace un rato en Hechos capítulo número 20, si no me equivoco, que él quería acabar su carrera con gozo? Bueno, una vez que escribió ese pasaje quedaban algunos años, casi 8 años, un poco más de carrera, y el Señor le permitió acabar la carrera. He guardado la fe. Hermanos, el Señor, no sé si nos vamos a ser conscientes de cuándo termine nuestra carrera, pero lo ideal es que estemos corriendo esa carrera el día de hoy como si fuese el último día. Y el apóstol Pablo termina reconociendo que por la gracia del Señor, el Señor le daría el premio. Recuerden que él dijo: corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sí? No estamos corriendo solo por correr, estamos corriendo para cumplir lo que el Señor nos ha demandado hacer. Dice aquí 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, por lo demás, dijo él, me está guardada, reservada la corona de justicia. ¿Por qué razón? Porque yo he peleado la buena batalla, porque yo acabé la carrera, ¿sí? Porque yo guardé la fe, la cual me dará a quién, el Señor, porque Él es el que me llamó a esta carrera, Él es el que me entregó este ministerio en mi vida. Él es el juez justo, el que está mirando si he corrido de manera correcta, si corrí legítimamente en aquel día. Y no solo dijo a mí, no solo el Señor es un juez justo para mí, sino también para todos los que aman su venida. El apóstol Pablo corrió su carrera poniendo los ojos en la venida del Señor Jesucristo. Todo lo que hizo era sabiendo que su amado Salvador, su Señor, volvería por él. Muy bien, para terminar, algunas conclusiones. Número 1, el apóstol Pablo conocía muy bien el propósito de su salvación, ¿verdad? Nos preguntamos, usted y yo, ¿conocemos el propósito de nuestra salvación? ¿Usted conoce con qué propósito el Señor le salvó? No solo nos salvó para llevarnos a su presencia, sino que nos salvó porque tiene propósitos para que nosotros le sirvamos aquí. El apóstol Pablo los conocía, usted le conoce, usted conoce los propósitos que Dios tiene para su vida. En segundo lugar, el apóstol Pablo, con la gracia de Dios, estaba venciendo sus obstáculos. Recién le cité el ejemplo de su aguijón en la carne. ¿Recuerdan cómo él pudo? Dice que 3 veces he rogado que el Señor lo quite de mí. La respuesta del Señor fue: no, no voy a quitar ese aguijón de ti, pero te voy a dar de mi gracia. Y hermanos, usted y yo estamos enfrentando a estos obstáculos con la gracia del Señor. ¿Los enfrentamos con las herramientas del Señor o los enfrentamos con nuestra carne? Los enfrentamos con nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas. Nuestra sabiduría no es la sabiduría de Dios. Tenemos que hacerlo con las fuerzas del Señor. En Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En tercer lugar, el apóstol Pablo se esforzó. Se usan muchas palabras en las Escrituras mostrando que el apóstol Pablo se agonizaba esforzándose, trabajando para el Señor, para alcanzar lo que el Señor le había demandado. Se esforzaba al máximo, no estaba de brazos cruzados, no estaba sentado, no, estaba tal vez de rodillas esforzándose al máximo para lograr la meta que el Señor le dio. Usted y yo nos estamos esforzando al máximo. Usted está dando su máximo para
a alcanzar los propósitos que Dios tiene para su vida, está esforzándose al máximo para crecer en su fe, está esforzándose al máximo para ser un hombre y una mujer de oración, estamos esforzándonos al máximo para conocer las escrituras, sí, y cimentarnos en ellas, estamos esforzándonos al máximo para obedecer al Señor a pesar de los obstáculos. En cuarto lugar, el apóstol Pablo terminó su carrera. Nosotros no sabemos cuándo terminará la nuestra, pero, si hoy fuese nuestro último día, si hoy fuera el último día de nuestra carrera, si hoy fuera el día que el Señor nos llama a su presencia, hoy fuera el día que el Señor viene por nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Podríamos decir que hemos cumplido la carrera? ¿O el Señor esperaría que estuviésemos mucho más avanzados? El Señor nos diría, ¿por qué no hiciste lo que te mandé? ¿Por qué no fuiste donde te dije que fuera? ¿Por qué no lo hiciste? Gracias a Dios todavía usted y yo, por lo menos al día de hoy, tenemos oportunidad para arrepentirnos y ponernos al día en esta carrera que el Señor nos ha enviado. Y en quinto lugar, el apóstol Pablo estaba seguro que el Señor le recompensaría por cumplir su carrera. El deseo de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Es que cumplamos nuestra carrera y que obtengamos la recompensa. Termino citando un pasaje en Apocalipsis que dice así: he aquí yo, Jesús, vengo pronto. Y esa es nuestra esperanza. Vivimos a la luz de esa esperanza, que el Señor va a regresar por nosotros. He aquí yo, Jesús, vengo pronto, y mi galardón conmigo, mi recompensa, ¿sí? Conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y yo espero que cuando el Señor venga o el Señor nos llame a su presencia, realmente seamos dignos de recompensa, para que podamos entregar esas recompensas a nuestro amado Salvador, para que le digamos al Señor, Señor, todo esto que hice, no lo hice para mí, lo hice para ti, para que tú seas exaltado y glorificado. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, te damos muchas gracias, porque si hoy estamos aquí es por ti y para ti, Señor. Reconocemos que es tu fidelidad, no la nuestra, que es, Señor, tu gracia la que nos sostiene. Son tus fuerzas, no las nuestras, Señor, y tu sabiduría y no la nuestra, las que nos tiene en pie. Permite a mis hermanos y a mí, Señor, cumplir los propósitos generales que tienes con nosotros, pero también los específicos, para que, Señor, algún día podamos decir que hemos acabado la carrera, que hemos, Señor, guardado el ministerio que tú nos encomendaste. Bendice a mis hermanos y te damos gracias por tu palabra y por la vida y ejemplo del apóstol Pablo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.